una prueba diferente que tenía muchas ganas de hacer. Vamos a realizar un test de autonomía al Hyundai Kona eléctrico 2021. Y es que estos coches son el futuro de la automoción, yo creo que eso nadie tiene duda. Pero la duda que le puede surgir a un comprador es saber si estos coches son una opción real de compra a día de hoy o debemos seguir esperando para adquirir un coche eléctrico. Así que en este vídeo vamos a tratar de responder a esa pregunta. Le damos las gracias a Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Hyundai Kona eléctrico 2021. Os voy a dar unos cuantos datos técnicos de este coche antes de empezar la prueba. El Kona eléctrico cuenta con dos motorizaciones en el mercado español, de 100 o 150 kilovatios, o lo que es lo mismo, 136 o 204 caballos. El motor menos potente, el de 136 caballos, cuenta con una batería de 39,2 kilovatios, lo que le confiere una autonomía de 305 kilómetros. Mientras que el motor más potente, el de 204 caballos, este que tenemos aquí, cuenta con una batería de mayor capacidad, en concreto 64 kilovatios, lo que le confiere una autonomía de 486 kilómetros. El objetivo de esta prueba es comprobar si este coche puede realizar esos 486 kilómetros sin recargarlo. Así que si me acompañáis, nos ponemos al volante y lo vemos. Antes de comenzar la prueba, para que veáis que no hay trampa ni cartón, fijaos, el coche lleva 3.917 kilómetros, tenemos la batería cargada al 100% como podéis ver, y la autonomía estimada que pone son 398 kilómetros, aunque esta autonomía va subiendo o bajando en función del consumo energético. Ya os digo que si el consumo energético es bueno, que como vais a ver ahora es muy bueno, esta autonomía va a ir subiendo. Os voy a poner de vez en cuando tomas del cuadro de instrumentos para que veáis el consumo energético tan eficiente que tiene este Hyundai Kona. Bueno, pues ya estamos al volante de este Hyundai Kona. Pero no os penséis que en esta prueba solo os voy a hablar de la autonomía del coche, sino que por supuesto os voy a hablar del precio, de su diseño interior y exterior, de su maletero, es decir, una prueba completa. Pero bueno, os quiero comentar el recorrido que vamos a hacer para que veáis que es un recorrido de real que podríamos hacer cualquier día. Y no la típica prueba que se hace de autonomía de un eléctrico con un recorrido completamente favorable, en el que por supuesto la autonomía se alarga mucho más. Hemos salido de Alcantarilla, un pueblo que está cerca de Murcia capital. Y nuestra primera parada va a ser Moratalla. Es decir, esta primera parte del recorrido, que son unos 110 kilómetros aproximadamente, tiene una orografía muy poco favorable, es decir, es siempre ascendente, por lo que nuestro consumo se va a resentir y ahora lo vais a ver cuando os ponga imágenes del cuadro de instrumentos. Posteriormente vamos a ir de Moratalla a Mazarrón, es decir, de la montaña a la playa. Este recorrido sí que va a ser mucho más favorable y aquí por supuesto el consumo energético va a ser mucho menor y va a hacer que la autonomía se alargue. Y por último, para terminar, vamos a ir de Mazarrón a Alcantarilla, nuestro punto de partida. Este recorrido serán unos 320 kilómetros aproximadamente y cuando lleguemos a nuestro punto de partida vamos a ver cuánta batería le queda a este Kona. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de este Kona eléctrico es su precio. Y os explico por qué. Este coche parte de los 27.400 euros en el mercado español con el motor de acceso de 136 caballos. Pero es que a este precio podemos restar el plan MOVES, que oscila entre 4.000 y 5.500 euros en función de si entregamos coche para achatarrar o no. Este precio sería impensable hace tan solo 5 años para un coche 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía. Pero es que si nos vamos a esta unidad con el motor más potente de 204 caballos y la batería de mayor capacidad de 64 kilovatios, con descuentos de la marca este coche vale 37.600 euros y a esto podemos restar también el plan MOVES. Para poner en contexto el precio de este coche, tenéis en el canal también probado el Peugeot E2008. Ese coche parte de los 35.600 euros con un motor de 136 caballos y con mucha menos autonomía que este Kona de 64 kilovatios. Es decir, este coche es el eléctrico del mercado español con mejor relación precio-autonomía. Bueno, pues como podéis ver, ya llevamos 32 kilómetros de viaje y en esta parte del recorrido, como os he dicho, que nos es muy poco favorable porque toda la pendiente es ascendente,
llevamos 20,5 kilovatios de consumo. Un consumo que aún así sigue siendo muy bueno para un coche eléctrico. Bueno, pues como podéis ver ya estamos en nuestro primer destino, Moratalla. Aquí estamos completamente rodeados de montañas en este paraje precioso y vamos a aprovechar para repasar tanto el exterior como el interior de este Kona. Bueno, en la parte exterior es muy fácil reconocer a este Kona eléctrico de un Kona con motor térmico porque no tenemos calandra. Tenemos el paragolpes completamente carenado y es que, como sabéis, los motores eléctricos apenas necesitan refrigeración si lo comparamos con un motor térmico, y esto nos permite carenar todo el paragolpes y así mejorar mucho el coeficiente aerodinámico, que, como sabéis, es un aspecto muy importante en cualquier coche eléctrico. Otra mejora del coeficiente aerodinámico son estas Air Curtains, que también sirven, como os digo, para mejorarlo y así mejorar la eficiencia del coche. Si os fijáis, en la parte delantera tenemos también la toma de corriente. Vamos a abrirla porque os voy a comentar otro aspecto curioso. Si os fijáis, aquí tenemos este testigo luminoso, que en este caso está en verde, no sé si se ve bien porque estamos en el sol, pero bueno. Este testigo, cuando está en verde, significa que podemos cargar el coche. En cambio, otras veces abriremos esta tapa y el testigo estará en rojo. Cuando está en rojo, el software del coche considera que no está preparado para ser cargado y tenemos que volver a cerrarla, cerrar el coche y volver a abrirlo hasta que este software considere que ya podemos cargar el coche. Bueno, si nos vamos por el lateral tenemos llantas de 17 pulgadas específicas de este Kona eléctrico. Estas llantas, como veis, también van prácticamente carenadas, que es otra medida para mejorar el coeficiente aerodinámico. Y si os fijáis, aquí en la parte de abajo podemos ver las baterías del Kona, que sobresalen un poco. Es muy curioso ver cómo tenemos las baterías aquí debajo del coche. Por cierto, todos los coches eléctricos, al tener las baterías tan bajas, hacen que se mejore mucho el centro de gravedad y esto mejora también mucho el comportamiento del coche. Bueno, y por último, si nos vamos a la parte trasera, esta parte también es ligeramente diferente en cuanto a su diseño si la comparamos con un Kona con motor térmico. Como podéis ver, tenemos aquí la inscripción Electric. Evidentemente no tenemos salida de escape, también esto es algo muy fácil de reconocer. Y en general, aquí tenéis el diseño del Kona. En cuanto al interior del coche, estoy quedando gratamente sorprendido con su ergonomía, porque la verdad es que es muy buena. Tenemos todos los mandos a mano, por ejemplo, también los asientos tienen un mullido muy cómodo y que nos invitan a hacer kilómetros y kilómetros al volante de este coche. Bueno, os lo voy a arrancar para que veáis todas las diferencias que hay entre este Kona eléctrico y un Kona con motor de combustión. Por ejemplo, como podéis ver, tenemos estas levas detrás del volante que evidentemente no sirven para cambiar de marchas, sino que sirven para subir o bajar el nivel de retención, que es esta barra que tenéis aquí. Como podéis ver, tenemos de 0 a 3 y sirven para cambiar este nivel de retención. Y ahora, cuando sigamos conduciendo, os comentaré esta característica porque la verdad es que es muy interesante. Con respecto al cuadro de instrumentos, es completamente digital y me gusta mucho porque es muy fácil a la hora de leerlo. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos cuántos kilómetros tenemos de reserva eléctrica, también tenemos aquí el consumo instantáneo eléctrico, la velocidad, y aquí en este círculo podemos ver si estamos descargando batería o cargándola, como os digo, con la frenada regenerativa. Si continuamos por la pantalla central, es completamente táctil, de 10,25 pulgadas, y me gusta mucho porque está situada en una posición muy elevada y así nos distrae mucho menos la atención de la conducción y hace que sea mucho más fácil su lectura. Aquí tenéis los mandos de la climatización, que son físicos, no son táctiles. Esto es otro gran punto a favor del Kona. Otro detalle: la inmensa mayoría de coches eléctricos, como sabéis, no cuentan con caja de cambios. Así que este Kona, que no es una excepción, cuenta con estos botones muy fáciles de utilizar. Me gusta mucho la forma en la que se utilizan y con los que podemos seleccionar Drive, Parking, Neutral o la reversa. Este diseño hace que se libere mucho espacio aquí en la consola central al no tener la palanca de cambios. Como os digo, me gusta mucho este diseño. Si seguimos por esta botonera, tenemos los mandos, por ejemplo, de la calefacción de los asientos, porque, como os digo, contamos con un acabado Style, que es el más equipado de la gama. Aquí tenemos este botón, el Drive Mode, que sirve para seleccionar los diferentes modos de conducción. Además, me gusta que, en función de los modos de conducción, varía, como veis, el diseño del cuadro de instrumentos. Sport, Eco y Normal son los tres modos de conducción que tiene este coche.
También contamos con cámara de 360 grados, con este acabado y otro detalle. También tenemos techo solar panorámico que hace que el interior de este coche sea mucho más luminoso. Bueno, pues ya estamos de nuevo en marcha y nuestro recorrido ahora va a ser mucho más favorable desde Moratalla hasta Mazarrón, un pueblo costero. Fijaos que llevamos ya casi 140 kilómetros de recorrido y fijaos que el consumo ahora está bajando y de una manera impresionante, 15,6 kilovatios, como os digo, por tener un recorrido mucho más favorable. Pero es que en el consumo instantáneo muchas veces va consumiendo 2-3 kilovatios, es decir, un consumo prácticamente de cero cuando tenemos una pendiente favorable. Os voy a hablar ahora de los niveles de retención, que siempre son un aspecto muy importante en cualquier coche eléctrico. Como ya os he comentado, no tenemos caja de cambios y por lo tanto con estos niveles de retención lo que intentan los fabricantes son dos objetivos. Por un lado, simular la reducción de marchas en un coche con motor de combustión y caja de cambios tradicional, y por otro lado, lo que se consigue es que cuando estamos circulando sobre todo por ciudad, tener un coche extremadamente fácil y cómodo de conducir, porque podemos conducirlo con un solo pedal, el pedal del acelerador. Cuando nos acostumbramos, y esto os aseguro que es muy fácil a conducir con el nivel de retención 3, cada vez que levantamos el pie del acelerador, el coche, como podéis ver, reduce mucho la marcha. Es una reducción además muy importante. Así que cuando estamos circulando por ciudad con mucho tráfico, con constantes parones por los semáforos, por ejemplo, si levantamos el pie del acelerador con la suficiente antelación, el coche prácticamente se va a parar y no vamos a tener ni que tocar el pedal del freno. Como os digo, es una conducción muy cómoda. Por cierto, muchas veces muchos suscriptores me han preguntado si cuando llevamos el nivel de retención 3 y levantamos el pie del acelerador, se encienden las luces del freno porque el coche frena mucho en la marcha. Pues bien, la respuesta es que no, y esto es por un motivo. Esto lo que simula son, como os digo, la reducción de velocidad, como si bajáramos una marcha en un motor de combustión y una caja de cambios tradicional. Así que si en un coche con motor de combustión no se encienden las luces de freno cuando estamos reduciendo marchas, aquí en un coche eléctrico tampoco. En cuanto a la sensación de conducción de este coche con motor eléctrico, es totalmente diferente al Kona con motor de combustión. Y es que en otros coches eléctricos que he probado, los fabricantes tienden a suavizar la curva de potencia de estos motores eléctricos, que como sabéis es instantánea, tenemos todo el par motor desde 0 revoluciones, muy al contrario con un motor térmico. Pues bien, en este Kona eléctrico de 204 caballos tenemos todo el par, los 395 Nm y los 204 caballos desde 0 revoluciones, y esto hace que cuando pisamos a fondo desde parado, la sensación de empuje sea impresionante. Incluso llegamos a perder tracción en el eje delantero porque, como os digo, la potencia es mucha. Por lo tanto, la potencia de este coche es más que suficiente para cualquier uso, para subir cualquier puerto que os podáis imaginar, con toda la pendiente que os podáis imaginar, tener el coche completamente cargado con la familia, el maletero completamente también cargado, que vamos a tener potencia más que suficiente en cualquier situación de conducción. Por cierto, la velocidad punta de este coche son 167 km por hora, porque, como ya os he explicado, no contamos con caja de cambios y por lo tanto solo tenemos una marcha hacia adelante. Pero fijaos, es tan eficiente un motor eléctrico que con una sola marcha tenemos todo el par motor desde 0 km por hora hasta 167 sin necesidad de utilizar ninguna otra marcha, porque tenemos, como os digo, potencia y eficiencia desde 0 hasta las revoluciones máximas que puede alcanzar este motor eléctrico. Bueno, pues ya estamos en nuestro segundo destino, Mazarrón, y quiero que veáis el consumo energético del Kona, porque la verdad es que me está dejando maravillado. Sin duda, el eléctrico con mejor consumo energético de todos los que yo he probado. Fijaos que sigue bajando, en este caso hasta los 13,7 kWh, pero es que desde que salimos de Moratalla tenemos un consumo de 9,2 kilovatios. Es un cálculo muy fácil. Si este coche tiene una batería de 64 kilovatios y hemos consumido 9,2, en un terreno completamente favorable superaríamos por mucho los 500 kilómetros de autonomía de este coche. Perdonadme si soy pesado con el consumo eléctrico de este Kona, pero es que tenéis muchos coches eléctricos probados en el canal y hasta ahora no me había pasado que el consumo medio real fuera inferior al homologado, que os recuerdo que es de 15 kilovatios en el caso de este coche. Y como habéis visto, si el terreno es favorable podemos incluso realizar 12, 13
y si circulamos por ciudad menos de 10. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que con la batería de 64 kilovatios, si circulamos tan solo por ciudad, vamos a superar con mucho los 500 kilómetros de autonomía, mucho más de lo homologado por este coche. Otra reflexión que os quiero hacer. El precio medio del kilovatio en España es de 11 céntimos. Con una batería de 64 kilovatios nos costaría recargarla unos 7 euros, para 500 kilómetros aproximadamente. Un coche con motor de combustión para 500 kilómetros evidentemente depende mucho de su consumo y de si es gasolina o diésel, pero mi coche gastaría tranquilamente 50 euros por 7 de este Kona eléctrico. Por mucho que paguemos un sobreprecio cuando compramos un coche eléctrico, pero haced cálculos porque en función de los kilómetros que hagáis es muy fácil amortizarlo. Bueno amigos, ya estamos en el punto de partida donde hemos empezado esta mañana nuestro viaje, así que llega el momento de saber cuántos kilómetros hemos recorrido y cuánta autonomía le quedan a las baterías de este Kona. Fijaos, hemos recorrido exactamente, aquí lo podéis ver después de recargar para que veáis que no hay trampa ni cartón, 301 kilómetros. Está claro, ¿no? ¿Y cuántos kilómetros nos quedan? 155. Así que más clara y más fácil es la suma. Con esta batería, sin recargarla, habríamos recorrido 457 kilómetros, es decir, muy cerca de los 486 kilómetros que tiene homologados este coche como autonomía real. Pero acordaos que los primeros 100 kilómetros que hemos hecho en nuestro recorrido han sido con una pendiente muy desfavorable y por autovía, que es el recorrido más desfavorable para un coche eléctrico porque no podemos utilizar la frenada regenerativa como sí que utilizamos cuando estamos circulando por ciudad. Por cierto, también fijaos en el consumo medio final que hemos obtenido, 13,5 kilovatios por debajo de los 15 kilovatios que homologa este Kona. Es la primera vez que me pasa que un coche homologa más consumo del que luego realmente obtenemos en la prueba y además, os lo quiero recalcar, este coche en conducción urbana, como utilizamos mucho más la frenada regenerativa, es decir, levantamos el pie del acelerador mucho más y frenamos mucho más, es muy fácil que lleguemos a los 600 kilómetros, mucho más de los 486 que homologa este coche. Os lo aseguro que aquí no hay trampa ni cartón. Pero es que si por ejemplo mañana utilizáramos este coche para circular tan solo por ciudad, superaríamos con mucho los 500 kilómetros de recorrido total con una sola carga de batería. Y como os digo, con utilización real, no con una utilización que podamos decir, es que hemos circulado por autovía a 100 km por hora, no, aquí hemos ido circulando a la velocidad legal, a 120 o a 100 o a 90, la velocidad limitada de cada vía, y siempre con la utilización normal que le habríamos dado a un coche con motor de combustión. Sinceramente, me ha dejado totalmente enamorado el consumo de este Kona. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.